Oli, bienvenido a un nuevo episodio en el formato que sea que me estés viendo o escuchando. Antes que nada voy a pedir perdón porque vas a escuchar un ruido a ventilador, pero acá en Edimburgo, como nunca antes, está haciendo un calor de locos, lo que llaman acá la ola de calor, que yo sé que son solo 25, 26 grados, pero se siente como si fueran 30 o tal vez soy yo que me desacostumbré, pero bueno, no puedo estar con el ventilador apagado, así que pido disculpas si el ruido molesta. Hoy, como dice el título de este episodio, vamos a hablar de cuando perdés la fe, básicamente, que a quien no le pasó. Voy a ser bastante autorreferencial en este video, pero es básicamente para que te puedas tal vez sentir identificado, para que sepas que si te está pasando algo parecido, no sos justamente la única persona. A mí, tal vez cuando estoy en esos momentos de falta de fe, me sirve escuchar otros testimonios y ver que otras personas también están en la misma, también dudan, también tienen miedo, entonces me siento un poquito más acompañada. Yo creo que a lo largo de toda mi vida, obviamente en muchos momentos tuve falta de fe, tuve miedo, tuve muchas preocupaciones, sobre todo acá, yo creo que a partir de este nuevo cambio, de este giro que le estoy dando a estos videos o a este podcast, eh, van a hacer que le dé con un caño a la espiritualidad New Age. Si se van a otros episodios míos anteriores de hace años o de hace unos meses, van a ver que yo hablaba mucho de la espiritualidad New Age. ¿Qué es la espiritualidad New Age? En resumen, todo lo que es manifestación, ley de atracción, ley de asunción y todo lo que no proviene de Dios, que obviamente si te sirve está buenísimo, pero bueno, en mi caso sí siento que en algún punto me sirvió, pero a la vez sentía que tenía que haber algo más. Entonces, claro, cuando este tema de la manifestación te hacen creer que vos sos tu propio Dios, que vos controlas todo con tus pensamientos, que todo depende de vos, que si hay algo que en tu vida no se das porque tal vez no hiciste las afirmaciones suficientes, no hiciste la técnica correcta, te falta hacer esto, te falta hacer el ritual de lo otro y bla, bla, bla. Y sinceramente te hacen sentir mal porque vos ya probaste todas las técnicas habidas y por haber y te das cuenta de que hay una fuerza superior, que en este caso es Dios, que termina de dar la puntada final, que es quien mueve los hilos. Entonces, por más afirmaciones que vos hagas, por más técnicas de manifestación que vos hagas, el que tiene la última palabra, gloria a Dios, es Él. Gracias a Dios. Entonces, en estos momentos, cuando tal vez tenía algo en mi vida que me preocupaba, o tenía miedo o falta de fe porque eso que yo quería no se me estaba dando, obviamente me sentía mal porque sentía que era mi culpa, básicamente. Como dije antes, agradezco haberme dado cuenta de que no es así y que hay alguien superior que nos cuida, que nos ama y que siempre va a querer lo mejor para nosotros. Pero bueno, voy a remitirme a tal vez los últimos meses, el último año, donde sí le empecé a poner el nombre de Dios y empecé a entender que no todo dependía de mí, que sí es verdad que tenía que hacer como mi 50% y seguir haciendo mis cosas, no tirarme en el sillón a ver una serie y comer pochoclos, sí tenía que hacer mi parte, pero el otro 50% se lo tenía que dejar obligadamente, hasta que lo entendí, en manos de Dios. Precisamente el año pasado fue un momento de muchos cambios en mi vida. Yo estaba convencida de que iba a poder dedicarme a la escritura, pero bueno, acá está el temita en donde digo que Dios es el que tiene la última palabra y obviamente como las cosas no se estaban dando y básicamente tenía que comer, tuve que buscar un trabajo en relación de dependencia. Es verdad que al principio tenía como ciertas cualidades que yo quería para ese trabajo y varias personas me decían que no existía, que no sé qué. Bueno, finalmente se terminó dando, pero esto es lo que digo. No es que se terminó dando por mis propias fuerzas, sino porque Dios tuvo la última palabra, de nuevo, gloria a Él. Pero bueno, justo fue que cambié, que tuve que buscar trabajo, en el medio también quise cambiar de trabajo porque bueno, estaba en ese trabajo en el que estaba, trabajaba muy pocas horas y quería incrementar mis ingresos y la escritura todavía no me estaba dando ingresos significativos, así que también empecé la búsqueda laboral, que fue una búsqueda larga, que es donde me voy a centrar en un momento, y a la vez también estábamos buscando comprar con mi esposo una propiedad acá en Edimburgo. Entonces fueron muchos cambios que, si me permitís darte un consejo, no te recomiendo hacer las dos cosas juntas, porque bueno, se ve que yo estaba encaprichada en hacer ambas cosas
y mi mente colapsó claramente con los dos procesos a la vez, porque son dos proyectos, al menos para mí, bastante grandes. Pero bueno, el proceso de buscar casa fue bastante tedioso, sinceramente, fue bastante largo. A ver, tal vez no fue tan largo, pero se sintió intenso. Esa es la realidad. Fue muy intenso. Yo creo que fueron 3 meses más o menos. Vimos un montón de casas. Después, bueno, obviamente todo el proceso burocrático de papeles y hablar con el banco y que esto y que lo otro, y que te piden un papel de acá, un papel de allá. Bueno, fue bastante tedioso. Y en el medio también veíamos una casa que nos gustaba, ofertábamos por ella, nos decían que no, otra casa nos gustaba, pero al final en tema estructural las cosas no estaban bien. Bueno, tuvimos como bastantes trabas en ese sentido y yo no les voy a negar, obviamente, perdí la fe. Una vez que encontramos la casa ideal, la casa de nuestros sueños, también tuvimos algunas trabas con respecto a los papeles que nos pedía el banco y yo no tenía fe. Yo en ese momento, al principio, obviamente que no estaba tan enojada, le pedía a Dios por las buenas, que si esta era la casa, que nos ayudara a que este proceso se destrabara, que las cosas fueran más rápido y qué sé yo, pero ya el último tiempo estaba muy enojada. Esa es la realidad. Siempre dicen que no hay una forma correcta de orar o hablar con Dios. Y hay otras personas que tal vez te dicen, no, pero vos tenés que usar esta palabra y este vocabulario, y qué sé yo, vos hablale como te salga. Y yo le hablaba como le hablaba a una amiga, enojada, insultándolo, perdón, padre, pero esa era la realidad, no me salía a hablarle bien y no tenía fe. Finalmente las cosas se terminaron dando en el tiempo perfecto, porque los planes y tiempos de Dios son perfectos, pero bueno, en ese momento yo no tenía un ápice de fe, esa era la realidad. Pero bueno, como dije antes, estaba con dos temas, que era cambiar de trabajo y conseguir lograr tener nuestra casa. Lo de la casa se había solucionado, pero lo del trabajo no. Y acá creo que entra el proceso o el tiempo, mejor dicho, más oscuro en los últimos años de mi vida, unos meses muy tristes, muy oscuros, muy frustrantes, muy lúgubres para mi vida, que si bien no los disfruté en absoluto, o sea, de hecho tengo cuadernos y cuadernos en los cuales escribía cómo me sentía y cómo de nuevo insultaba a Dios y le decía de todo, que obviamente hoy con el diario del lunes lo veo y digo, ay, mi vida pobrecita, pero bueno, es así como me sentía. Eh, yo creo que gracias a eso, de nuevo, por más que no lo disfruté, fue la excusa perfecta para que yo obligadamente tuviera que acercarme más a él. Lo peor de todo es que tal vez este proceso de búsqueda laboral terminó en marzo, estamos en junio de 2026, y yo recién me acerqué verdaderamente a Dios hace un mes y monedas, o sea, no hace mucho. El tema laboral, como dije, se solucionó en marzo, pero al principio fue bastante tormentoso y yo tenía un montón de cosas en las cuales tenía que trabajar y yo creo que Dios me obligó y me empujó a que las resolviera de su mano, porque si no iba a seguir cayendo y cayendo y cayendo en la tristeza. La búsqueda laboral, no quiero ponerme muy aburrida, pero fue tediosa. Creo que nunca en mi vida me rechazaron tantas veces de tantas empresas. Nunca en mi vida tuve tantas entrevistas en tan poco tiempo. Y la realidad es que si me hablabas de fe, yo no tenía nada de fe. O sea, llegó un punto en el cual estaba tan sumida en esa negatividad, en ese sentimiento horrible, que pensaba que nunca más iba a conseguir trabajo. Esa era la realidad. Encima, justo, nada es casualidad, me agarró con el invierno acá, que para los que no saben, el invierno en Reino Unido es bastante crudo porque anochece a las 3 de la tarde, amanece a las 9 de la mañana, tenés muy poca luz, llueve, es gris y demás. Entonces me agarró en un proceso horrible, en una época horrible. Era esa tristeza que ya te trae el invierno, esa depresión, sumado a que yo no conseguía trabajo. Y la realidad es que justo el otro día lo hablaba con una amiga, yo no sé si caí o puedo decir que estuve en depresión, pero sí a mí me pasaba que yo no me quería levantar de la cama, pero no es que no me quería levantar de la cama un día, era toda la semana, era un día atrás del otro y me obligaba a hacerlo porque básicamente lo tenía que hacer porque tengo un esposo que me quiere ver bien, que me quería ver bien y me quiere seguir viendo bien, pero yo no tenía ganas, o sea, me levantaba con la peor de las ondas, iba a entrenar con la peor de las ondas, trataba de alimentarme lo más sano posible con la peor de las ondas, buscaba trabajo, tenía como
ese pico de energía y de euforia y de excitación y de emoción por ponerme a buscar trabajo, pero después tal vez me llegaba una negativa de que no habían continuado con mi proceso de entrevista o me llamaban para una entrevista y a los días me decían que no. Bueno, fueron meses durísimos, que yo creo que sinceramente, qué paradójico que es, y ahora me está cayendo como la información y me da el cachetazo el Espíritu Santo, que paradójicamente en esos meses yo tenía cero fe, o sea, un ápice de fe, y estaba muy enojada con Dios, muy enojada, como les digo, escribía hojas y hojas en las cuales lo insultaba y estaba enojada y no entendía por qué hacía lo que hacía, sentía que se cagaba de risa en mis planes, que se había olvidado de mí, etcétera, pero creo que paradójicamente pude salir de ese proceso gracias a él, porque yo me acuerdo patente estar sentada en el sillón un día llorando, desconsolada, sola, y decir, esta no puede ser mi vida, o sea, no, esto no puede terminar así, tiene que haber algo más. O sea, no puede ser así de miserable mi vida, y no estoy exagerando, yo lo pensaba 100%. Nada, finalmente el key de la cuestión es que se terminó solucionando, pero lo peor de todo es que, como digo, esto no se terminó de cerrar con el broche de oro cuando conseguí trabajo, sino que Dios me dio un trabajo que en este momento, junio 2026, lo agradezco y creo que es el mejor trabajo que me pudo haber dado, pero en el momento en el que me lo dio, yo igual seguía enojada con él porque había un montón de cosas que no entendía. No entendía por qué no me había dado los trabajos o el tipo de trabajo que yo tanto había estado buscando, si había tenido un montón de entrevistas para otros rubros y me terminó dando un trabajo que al menos para mí no era cool, no era instagramiable, me daba vergüenza decir de qué trabajaba, no podía tener el pensamiento de que trabajo es trabajo y de que ahora iba a tener un ingreso y que mentalmente en términos económicos iba a estar tranquila. No, pero bueno, hablo más de este tema de los trabajos instagramiables y trabajos cool o no. Si no me equivoco es el anterior episodio, así que te invito a verlo si te interesa. Pero bueno, gracias a haberme acercado a él de a poquito, creo inconscientemente, me di cuenta de que me dio este trabajo porque había cosas en las cuales yo tenía que seguir justamente trabajando, en donde ponía mi valor, en donde ponía mi identidad, bueno, un montón de cosas que como les digo, hablo más en profundidad en el anterior video. Pero ¿a qué voy con todo esto? Como siempre, a mí me gusta remitirme a la Biblia, obviamente, y creo que la Biblia, más allá de ser un manual de vida, es lo que me da la pauta y las ideas para venir y sentarme acá y hablar en un nuevo video. Esto a mí me hace sentir muy bien, porque si bien yo soy una simple humana viviendo una experiencia en este mundo, me gusta remitirme a la Biblia porque me doy cuenta, uno piensa tal vez, o al menos yo, que todos en la Biblia tenían fe y que esa fe y esa buena energía les brotaba por los poros y nunca dudaban y no tenían miedo y siempre creían en Dios y no se enojaban con Él. Bueno, nada que ver, por eso digo que eso me hace sentir incluso más cerca, aunque hayan pasado miles de años, con estas personas que escribieron estas cosas. Así que me voy a remitir al Salmo 77, que si no me equivoco es de David, que como dije yo, no, creo que no es de David, disculpen. Pero como digo yo, si leen los salmos de David, yo que escribo poesía, perfectamente son salmos que podría haber escrito yo, porque qué hombre dramático y llorón, o sea, lo amo, es algo que claramente podría haber escrito yo, pero bueno, me voy a remitir, como dije, al Salmo 77 para que vean que no todos siempre tenían fe, no todos siempre confiaban en Dios, y dice, ¿me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Han dejado de cumplirse sus promesas para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Esto es, como dije, Salmo 77, del versículo 7 al 9. Yo cuando leo estas cosas digo, ok, puedo tener mis procesos de los cuales estoy perdida, porque a estas personas también les pasaba. Entonces, no quiere decir que siempre vayas a tener que tener fe, justamente. Y algo que descubrí también es que podés tener miedo y fe a la vez, que para mí eran dos cosas opuestas, eran antónimos, y gracias a la Biblia me di cuenta de que no, y eso también me da una tranquilidad enorme. Me voy a remitir a otro salmo para que vean otro ejemplo,
que es el Salmo 102, y dice: Señor, oye mi oración, escucha mi ruego, no te alejes de mí en el tiempo de mi angustia, inclínate para escuchar y no tardes en responderme cuando te llamo, pues mis días desaparecen como el humo y los huesos me arden como carbones al rojo vivo. Tengo el corazón angustiado, marchito como la hierba y perdí el apetito. Por mi gemir quedé reducido a piel y huesos. Soy como un búho en el desierto, como un búho pequeño en un lugar remoto y desolado. Me alimento de cenizas, las lágrimas corren por mis mejillas y se mezclan con mi bebida. Escuchará las oraciones de los desposeídos, no rechazará a sus ruegos. Esto es un resumen del Salmo 102, obviamente no lo leí todo porque es bastante largo, pero acá me causa gracia porque empieza obviamente también pensando que Dios se olvidó de él, que se está cagando de risa de sus planes, que no está escuchando sus oraciones, que se olvidó de las bendiciones para él, etcétera, pero al final del Salmo lo que básicamente dice es esto de no rechazará sus ruegos. Es como, ok, tengo miedo y pienso esto y esto, pienso que te olvidaste de mí, pienso que no me vas a dar tu bendición, pero igual voy a seguir orando, igual voy a seguir teniendo ese ápice de fe, como dice en varias partes de la Biblia, tener fe como un grano de mostaza, que el grano de mostaza ya saben que es miniatura, entonces a veces basta solo con eso. Pero también me gustaría decir que no siempre, o sea, ni siquiera a veces tenemos un grano de mostaza de fe. Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? Es que no intentes, al menos para mí, tener fe por tus propias fuerzas, porque a veces nos damos cuenta de que no podemos ni siquiera, no sabemos de dónde sacar esa fe, por más Biblia que leamos, por más contenido o que veamos en las redes sociales o prédicas que escuchemos, o si vamos a la iglesia a escuchar a un pastor o lo que sea. Básicamente, ¿a qué se reduce todo? A volver a Dios y a recurrir a la oración. Si ves que no estás pudiendo tener fe, que ese miedo te está atormentando ya demasiado, es básicamente volver a la oración y pedir que te dé fuerzas para tener fe. Pero de nuevo, si sentís que no tenés fe, sabés que no estás solo, que a todos nos pasa, que a esta gente hace miles de años les pasaba en la Biblia, entonces que es completamente normal. Lo importante obviamente siempre es tratar de volver al camino y encontrar la manera de tener esa fe, que básicamente no es vivir de forma ciega, para así decirlo, sino es ver la vida de una manera un poco más linda, al menos en mi opinión. Así que bueno, espero que te haya gustado este episodio. Nos vemos como siempre en el próximo.